A ver, el contenido es primeramente la base legal, ¿no? Después están las definiciones, el método de evaluación y la determinación de los controles. Dentro de la base legal tenemos que mencionar a la Ley 29783, que en su artículo 57 menciona que se tiene que hacer una evaluación como mínimo una vez al año, o también cuando ocurran situaciones en el cambio del proceso, ¿no? Cuando cambian las condiciones de trabajo o se hayan generado daños a la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Si no ocurre ninguno de estos eventos o cambian las condiciones, entonces se tendría que hacer mínimamente una vez al año. También está lo que es el reglamento de la ley, que está en el Decreto Supremo 005/2012. ¿Sí? En este caso, también, ¿no? Un poco que enfatiza lo que está en la ley, que es la importancia de identificar y evaluar los riesgos de la seguridad y la salud para los trabajadores, ¿no? Ahora, dentro de las definiciones tenemos que ver las siglas, ¿no? Que es identificación, peligros, evaluación, riesgo y control. Eso es lo que significan las siglas del IPER, ¿no? Que viene a ser un método que está basado en un conjunto de reglas y estándares, ¿no? Que están entrelazados entre sí y que deben considerar todos los peligros y riesgos de cada puesto laboral. Podemos identificar 3 tipos de hiper, ¿no? Está el hiper de línea base, que es el que da inicio a una implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en una empresa. Este hiper es el que posteriormente se tendrá que actualizar, como vimos anteriormente, anualmente, ¿no? Una vez al año, o caso contrario, si es que hay un cambio en lo que es el ambiente de trabajo, en los procesos, ¿no? Luego está el hiper específico. Este se elabora cuando va a haber un trabajo o una actividad que quizás no es usual y se va a hacer eh, en una oportunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien viene a hacer una instalación de una maquinaria, qué sé yo, y es algo que se va a hacer por única vez, entonces en ese caso es un hiper específico, ¿no? Porque no está contemplado dentro de nuestras actividades cotidianas y se va a hacer únicamente por esa vez, ¿no? Un hiper específico. El hiper continuo que vemos ahí es aplicado antes de iniciar los trabajos y generalmente es para lo que son actividades de alto riesgo, ¿no? Una herramienta muy conocida en este caso es el ATS o el análisis de trabajo seguro, ¿no? Identifica lo que son los peligros que no están cubiertos en los hipers anteriores. Entonces, a modo general, es importante saber que hay 3 tipos de hiper. Ahora sí, ¿cuál es la definición de peligro? Lo podemos encontrar, como bien dice ahí en el reglamento de la ley, ¿no? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos o el medio ambiente. Bien, ahora déjame para silenciar. Ya, muy bien. Entonces, ¿no? Una situación, ahí les puse algunos ejemplos con las imágenes para que quede quizás un poco más claro, ¿no? Una situación puede ser, ahí vemos el trabajador está haciendo perforaciones y vemos que hay un charco de agua al costado, ¿no? Piso mojado, qué sé yo. Entonces, en este caso es una situación. Otra situación que vemos ahí derivada de un acto inseguro es la persona que está colocada la mascarilla debajo del mentón, ¿no? Lo cual está totalmente incorrecto. Esos son, ¿no? La parte de situación que menciona este concepto, esta definición. Ahora, característica intrínseca es algo que podemos ver ahí, ¿no? Los materiales peligrosos. No necesitan de ningún potencial o que alguien haga algo o alguien se descuide de cierta forma para que esto realmente genere daños a la persona, ¿no? Su misma existencia ya es un peligro. Entonces, esa es para tener por ahí en cuenta la definición de lo que viene a ser peligro, situación o característica intrínseca de algo, ¿no? Que puede generar daños a las personas, equipos, procesos y el ambiente. Ahora sí, vamos a ver lo que son los tipos
de peligro, ¿no? Ahí el primer tipo de peligro que se ha colocado son los locativos. En este caso, lo que es la falta de orden y limpieza, superficies de trabajo en mal estado, ¿no? Por ejemplo, materiales inflamables cerca de fuentes de calor, ¿no? Infraestructuras que están también en mal estado de conservación, ¿no? Espacios confinados, qué sé yo. Esos son los peligros locativos. Los peligros físicos, por otro lado, su origen está en los elementos del entorno de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el ruido, si es que este ruido sobrepasa los límites establecidos. La iluminación, que puede ser o muy alta o muy baja también, fuera de los límites permisibles. Las vibraciones, temperaturas extremas que podrían ser muy altas o muy bajas. Lo que es la radiación, en este caso un poco más ligada a lo que viene a ser la soldadura, que es lo que podría aplicarse en nuestra empresa, ¿no? La ventilación, la humedad. Ahora, para que esto realmente genere un daño en la persona hay que tener en cuenta que se evalúa el tiempo de exposición y los niveles de exposición, ¿no? Ahora, lo que son peligros químicos son los que están presentes en la preparación, ¿no? O también en lo que son las sustancias químicas en un lugar de trabajo, ¿no? Algunos agentes químicos son los sólidos, como por ejemplo los pales de cianuro de sodio. En líquidos podemos encontrar la soda cáustica, los ácidos nítricos, aceites, peróxidos, ¿no? También puede estar en forma de polvo, de gases, vapores, humos y neblinas, ¿no? Un ejemplo es en la soldadura. En la soldadura, cuando hacen los trabajos, se emiten también este tipo de gases, de vapores, de polvos, ¿no? Lo que son los peligros biológicos, ¿no? Están, en este caso, no pueden ser muchas veces visibles, ¿no? Con los sentidos. A veces se tienen que hacer lo que son pruebas para poder realmente identificarlos, ¿no? ¿Cuáles son los agentes biológicos? Pueden ser bacterias, hongos, los virus, parásitos o también por exposición a vectores como son las ratas, los mosquitos, etcétera, ¿no? Acá quiero hacer un hincapié para mencionar el tema del COVID y lo que es la viruela del mono, ¿no? Que son una situación actual que de alguna manera se están viendo pues los casos quizás en aumento, no de una manera quizás todavía muy alarmante, pero sí tenemos que tomar las precauciones del caso. Se les ha hecho la difusión de las medidas de prevención, ¿no? En lo que son los grupos o medios digitales, pero también los invito a tomar conciencia de ello, a aplicar lo que es el lavado de manos, ya sabemos, por 20 segundos como mínimo, poder también mantener un distanciamiento social, mantener ventiladas las zonas de trabajo, ¿no? Las ventanas, las puertas, qué sé yo, siempre hay que, ¿no? Mantenerlas abiertas por ciertos periodos de tiempo para que el aire recircule, evitar reunirnos de manera innecesaria con los compañeros, ¿no? Evitar los lugares aglomerados. Y ya saben, siempre hay que reportar cualquier sintomatología a su jefe inmediato. Fiebre, ¿no? Es decir, temperatura corporal mayor a 37.5, dolor de garganta, tos, ¿no? O si para el caso de la viruela del mono tienen lo que son lesiones cutáneas, también notificarlo para que ustedes puedan acudir al médico y reciban una atención y diagnóstico oportuno, ¿sí? Entonces, bueno, ahora sí cierro paréntesis y continuamos con lo que es el tema. Para lo que son los peligros ergonómicos, en este caso son condiciones que están relacionadas con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en el puesto de trabajo, ¿no? Si está presente es que en este caso la persona pueda sufrir un daño, producto quizás de levantamiento y transporte manual de cargas, ¿no? Que es lo que vemos ahí en la primera imagen. Están haciendo el levantamiento de cargas, ¿no? En ambas imágenes, pero en uno está de manera incorrecta y en el otro está de manera correcta, ¿no? Cuando nosotros hacemos un levantamiento de cargas, tenemos que flexionar las rodillas, ¿no? ¿Para qué? Para que no haya una tensión en la parte del músculo y la parte lumbar, ¿no? Porque si nosotros mantenemos las piernas rectas y nos agachamos, todo el peso va a ir ¿a dónde? A la zona lumbar. Entonces podemos estar siendo más propensos a que nos genere un tipo de lesión,
¿no? Entonces, eso sería para hacer ahí un hincapié. También puede ser el tema del empuje y tracción de cargas, las posturas forzadas y los movimientos forzados también, los movimientos repetitivos y lo que es la aplicación de fuerza, ¿no? Entonces, acá es importante también tener en cuenta que se les pueden tener la mejor silla, el mejor equipo, qué sé yo, pero si el trabajador no aplica las posturas de manera correcta, poco o nada se va a poder hacer al respecto, ¿sí? Entonces depende de cada uno de nosotros siempre optar posturas correctas, ¿no? No encorvarnos, mantenernos rectos, derechos. Incluso ustedes mismos pueden hacer sus pausas activas, ¿no? Cuando uno ya se siente quizás fatigado, qué sé yo, de tantas horas que estamos sentados, ¿no? Me tomo 2 minutos para hacer mis estiramientos yo mismo y luego continuar con la jornada, ¿no? No nos quita nada de esos 2 minutos y por el contrario, ayudan a liberar quizás la tensión que podemos tener en ese momento. Hay también un peligro psicosocial que quizás ha tomado un poco más de importancia a raíz del COVID y lo que viene a ser el trabajo remoto, ¿no? En este caso, los peligros psicosociales están relacionados al ambiente de trabajo y su diseño y el entorno social que podrían causar ya sea los daños psíquicos, sociales o físicos en el trabajador, ¿no? Ahí se colocó como ejemplo la carga de trabajo, el hostigamiento, la tensión mental, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos de los peligros psicosociales. También hay peligros mecánicos, que en este caso están, ¿no? Se pueden dar por la lesión, por la acción de las mecánicas o elementos de las máquinas, ¿no? De las herramientas o las piezas que se van a trabajar, ¿no? Estos peligros mecánicos a menudo se encuentran en el punto de operación, donde se realiza el trabajo, en las partes de las máquinas que se mueven o los puntos de corte en funcionamiento, ¿no? Como vemos ahí en la imagen, ¿no? Se está usando una sierra circular, ¿no? Y hay una proyección de lo que es el material que se está cortando, ¿no? De la madera. Ese es un peligro mecánico. Finalmente están los peligros eléctricos, que en este caso puede haber dos formas de contacto, ¿no? Puede ser el contacto directo, que es cuando una persona toca o se pone en contacto con un conductor, ¿no? Que en este caso puede ser las instalaciones, un elemento eléctrico, máquina, el mismo enchufe, ¿no? Ese es el contacto directo. El contacto indirecto se produce cuando tocas partes metálicas o carcasas, qué sé yo, de una máquina que está sometida a una conexión directa, ¿no? En este caso la tensión va a ser baja, ¿no? Una baja tensión accidental, pero igual pues puede generar lo que son las lesiones, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de lo que son los peligros, ¿no? Que hemos visto hasta el momento, ¿no? Peligros locativos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos y eléctricos, ¿no? Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna duda. Muy bien. Ahora sí, vamos a conversar sobre lo que son los riesgos, ¿no? El riesgo, ahí también les coloqué la definición según el reglamento de la ley. Es una probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y pueda generar daños a la persona, a los equipos y al ambiente, ¿no? Se hace un análisis de este riesgo para poder examinar los métodos de trabajo, evaluar los riesgos que son inherentes a las actividades a ejecutar y de esta manera poder desarrollar las medidas preventivas a fin de resguardar el bienestar de los trabajadores, su integridad física, ¿no? Y también lo que es el ambiente. En esta diapositiva coloqué ejemplos para poder quizás visualizar de una manera más clara la diferencia entre lo que viene a ser un peligro y un riesgo. ¿Sí? En este caso, el primer ejemplo está el peligro transitar sobre piso mojado, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? La caída al mismo nivel, ¿no? Y las consecuencias pueden ser fracturas, contusiones, etc. Segundo ejemplo, vemos manejar excediendo los límites permitidos de velocidad, ¿no? Eso es el peligro. ¿Cuál es el riesgo? Choque, atropello,
podría ser también un despiste, una volcadura, etcétera. La consecuencia puede ser la muerte, ¿no? Entonces, ahí vemos más o menos cuál es la diferencia entre lo que es peligro y riesgo, ¿no? El riesgo es qué tan probable es que ocurra ciertas situaciones si es que el peligro llega a concretarse. Ahora sí, lo que son las etapas del análisis del riesgo, ¿no? Son 4 pasos. El primero es descripción y análisis de la actividad, ¿no? Saber primero lo que es el puesto de trabajo, qué actividades van haciendo, sus tareas. Una vez que tenemos esto, podemos ir al paso 2, que es la identificación de los peligros. En el paso 3 hacemos un análisis y evaluación de los riesgos de cada peligro. Y finalmente, en el paso 4, podemos establecer las medidas de control para los riesgos. ¿Sí? Entonces, entre los requisitos para la actualización o la elaboración del IPER, les he colocado ahí estos requisitos en base a un decreto supremo que salió en el 2020, ¿no? Que lo he colocado ahí, que es el 002-2020-TR, ¿no? Primero, este IPER tiene que considerar lo que son actividades rutinarias y no rutinarias, ¿no? Las rutinarias, que es las que hacemos todos los días, ¿no? Venir a oficina, hacer mis labores administrativas. Las no rutinarias, que podrían ser, por ejemplo, algunos puestos de trabajo que tienen que ir a hacer inspecciones, quizás viajar a otra ciudad, a otra sede o a otro local dentro de Trujillo, ¿no? Esas son las actividades quizás no rutinarias, ¿no? Que no se hacen siempre, que son quizás una vez al mes, una vez cada 3 meses, qué sé yo. Y también considerar las situaciones de emergencia. Quizás soy brigadista, ¿no? Soy brigadista de lucha contra incendios, entonces si ocurre una emergencia también va a estar dentro de mis competencias poder actuar, ¿no? Y en este caso también se debe considerar dentro del IPER, ¿no? Las situaciones de emergencia. También es importante, como vemos ahí, considerar las condiciones de trabajo y la posibilidad de que el trabajador sea especialmente sensible a estos factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay 2 tipos de factores. Los personales, que están derivados del trabajador, como por ejemplo, ahí coloqué la imagen de un conductor con lentes, ¿no? Lo que es la capacidad visual es un factor personal que lo hace sensible a su puesto de trabajo, ¿no? Lo mismo si una persona es diabética, si una persona tiene alguna comorbilidad, sufre de sobrepeso, qué sé yo, situaciones físicas de la persona que pudiesen de alguna manera hacerlo sensible al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, eso está dentro del factor personal, ¿no? Y luego vemos que son ya los factores de trabajo que están ligados al trabajo neto, no al mismo trabajo en sí, ¿no? Como vemos ahí el tema del trabajador, ¿no? Las máquinas o lo que nosotros podamos manipular, que sí o sí se va a tener que hacer y forma parte de ahí, no se puede eliminar. Otro aspecto importante es poder identificar y evaluar los riesgos, ¿no? En consideración con el medio ambiente de trabajo y con la organización, ¿no? No es lo mismo, como vemos ahí, hacer, por ejemplo, un trabajo de limpieza, ¿no? En unas oficinas administrativas que hacerlo en una zona, en un hospital, ¿no? O en una zona donde hay riesgo biológico. Es totalmente diferente. La actividad es la misma, sí, pero el contexto va a cambiar. Entonces las medidas preventivas van a tener que ser diferentes, ¿no? Entonces, tiene en cuenta eso, ¿no? No es lo mismo hacer mi labor administrativa, por ejemplo, en un local o en otro, ¿no? O en una ciudad o en otra, donde quizás en algunas hace más calor, se necesita más ventilación, qué sé yo, o en un lugar se necesita más iluminación que en otro, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente tiene que ver con la parte en la que menciona medio de ambiente de trabajo o la organización del trabajo. También en este cambio es importante considerar las medidas de protección a lo que son los discapacitados, ¿no? El tema del enfoque de género o situaciones que pongan en riesgo la procreación, ¿no?
Y también, en este caso, la protección a las trabajadoras y los adolescentes, ¿no? Eso es un cambio positivo que se vio en la normativa, ¿no? Que anteriormente no consideraba a estos grupos de riesgo. También es importante tener en cuenta las evaluaciones de los factores de riesgo, ¿no? Los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, que se puedan haber hecho en la organización a fin de, con estos resultados, poder determinar qué controles se podrían aplicar. También, ¿no? Los resultados de las investigaciones de los accidentes, o si es que se hubiese identificado alguna enfermedad profesional, también en base a eso es que se genera una actualización del IPER. ¿No? ¿Qué más se tiene en cuenta? Los datos estadísticos producto de la vigilancia de salud colectiva de los y las trabajadores, ¿no? Por eso es importante, como les decía siempre, poder notificar cualquier situación que haya puesto o pueda poner en peligro su seguridad o su salud para poder hacer un seguimiento, ¿no? De manera correcta. Ahora sí, vamos a explicar lo que son los métodos para la valoración del riesgo, ¿no? Ahí les he colocado lo que es la resolución ministerial 050-2013. Ahí quizás podrían encontrar un poco más detallado lo que es la evaluación de cada uno de los métodos, ¿no? Acá vamos a mencionar el método 1, simplemente para poder saber que este de acá es el que quizás utilizan un poco más en el sector minería, ¿sí? Eso es, esta matriz o este modelo del IPER lo van a encontrar siempre en lo que son las empresas mineras, ¿no? Nosotros, ustedes como bien saben, brindamos servicios de transporte de personal a lo que es Boroa, Shawindo, La Arena. Entonces con ellos, por ejemplo, se maneja un IPER en ese formato, ¿sí? No lo vamos a explicar porque como les digo, únicamente con las mineras se utiliza, y el que tenemos nosotros para los trabajadores en general es otro, y es el que les voy a explicar ahora, que es el método 2, ¿no? En esta evaluación, lo que hacemos es utilizar lo que son factores, ¿no? Vemos ahí que la probabilidad, para nosotros poder identificarla, tenemos que sumar 4 factores. Las personas expuestas, ¿no? Considera la cantidad de trabajadores que están expuestos al peligro, ¿no? Al peligro y al riesgo. ¿Qué más considera? Si es que hay procedimientos, ¿no? Si es que existen, si es que quizás existen y están implementados parcialmente, o de plano no existen estos procedimientos. También la capacitación, si es que el personal está capacitado ante ese peligro y riesgo, si está parcialmente capacitado o definitivamente no está capacitado, no conoce el peligro ni el riesgo. También la exposición, que esto sí es muy importante, ¿no? Como les decía, si nos exponemos todos los días, quizás me expongo una vez al mes o una vez al año, ¿no? Eso también eh, influye en lo que es la probabilidad de que este riesgo se pueda materializar, ¿no? Entonces ahí vemos que la suma de estos cuatro factores nos dan la probabilidad. También está el otro aspecto, que es la severidad, ¿no? La consecuencia, que esto lo divide en lo que viene a ser seguridad o salud, ¿no? Por ejemplo, la severidad, si tiene un índice de 1 y afecta a la seguridad, es porque va a producir una lesión sin incapacidad. Y si hablamos del tema de salud, es porque va a generar un disconfort o una incomodidad nada más, ¿no? Si tiene el índice 2, es una lesión con una incapacidad temporal, no hay descanso, no, con un descanso médico. Y en el tema de la salud, genera un daño que puede ser reversible. Caso contrario, el índice 3, que es el valor más alto, que como pueden observar ahí, genera una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, podemos estimar el nivel del riesgo, que viene a ser la probabilidad por la severidad, ¿no? Y tenemos ahí 5 niveles, que pueden ser trivial, puede ser tolerable, moderado, importante o intolerable, ¿no? El criterio de significancia es que si sale que el riesgo es trivial o tolerable, podemos generar controles, sí,
pero nuestra prioridad no van a ser esos, van a ser los que están en el criterio de significancia, ¿no? De moderado, importante, intolerable. Eso sí, se tiene que darles prioridad a estos niveles porque sus consecuencias en la persona van a ser mayores. Ahora sí, vamos a ver acá este cuadro, ¿no? Que está lo que les comentaba, ¿no? La probabilidad y la severidad, ¿no? Se van a multiplicar y nos van a dar ahí cualquiera de esos niveles. Y lo vamos a ver con este ejemplo porque si vemos lo demás quizás puede parecer confuso, pero con este ejemplo espero que les pueda quedar un poco más claro. Muy bien. Ahí les he colocado una tarea, ¿no? Registrar la asistencia, por ejemplo. ¿Cuál es el peligro? El uso del biométrico, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El contacto con, ¿no? El uso de lo que es la huella para registrar la asistencia. ¿Cuál es la consecuencia? Estaba el tema del COVID, ¿no? Y demás consecuencias quizás biológicas, ¿no? Ahí está el requisito legal y ahora vamos a ver cómo se hace la evaluación. Primero, índice de personas expuestas, ¿no? Acá, si vemos el índice 3, corresponde a más de 12 personas. Entonces, ese sería el que nos aplica a este riesgo. Entonces, por eso acá se coloca el número 3. Bien. Luego dice índice de procedimientos existentes, ¿no? En este caso, existen y están implementados parcialmente, que es el número 2, ¿no? Porque en esa época, cuando apareció lo del tema del COVID y qué sé yo, habían procedimientos, sí, pero no estaban quizás muy bien establecidos porque todavía no se tenía el conocimiento que se tiene ahora, ¿no? Había una información y cada semana, cada mes aparecía nueva información que daba lo que es la OMS por los estudios y era un cambio constante. El tema de capacitación, por ende, también está en un nivel 2, ¿no? Que es el personal parcialmente entrenado. ¿Por qué? Porque había personal que a veces conoce las medidas de control, pero no las aplica o las aplica a la mitad, ¿no? Entonces, quizás me pongo la mascarilla, sí, pero me la pongo en ciertas situaciones y luego de pronto me la quito, ¿no? Luego está el índice de exposición al riesgo, que en este caso sí vemos que es el índice 3. Si ustedes se ubican en la parte de índice número 3 y van a lo que es la exposición del riesgo, ahí menciona continuamente o varias veces en la jornada laboral, ¿no? SO, que significa salud ocupacional. Entonces, eso sí, un número 3 porque estamos expuestos diariamente a hacer esa tarea que es registrar la asistencia. Lo hacemos hasta 4 veces, ¿no? Cuando ingresamos, a la hora de ingerir los alimentos, terminamos el horario de refrigerio otra vez y en la salida, ¿no? Entonces, ahí vemos que el índice de probabilidad es la suma, ¿no? El 3 más el 2 del índice de procedimientos más el 2 de capacitación y 2 de exposición al riesgo, ¿no? Tenemos ahí el 10. Índice de severidad 3, lo multiplicamos 10 por 3, nos da 30 y 30 viene a ser el grado del riesgo. Esto lo vamos a ubicar en esta tabla, ¿no? Ahí ven, 30, ¿en dónde entraría? Dentro de intolerable, ¿no? Porque intolerable va en un puntaje de 25 a 36. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice que este riesgo es significativo? Sí, tenemos que priorizar las medidas de control. Y en este caso, ¿qué medida de control se puede establecer para disminuir o eliminar este peligro, este riesgo? En este caso hemos hecho la implementación de los photochecks para el registro de asistencia, ¿verdad? Que se ha ido colocando o se les ha ido implementando de manera gradual para que podamos hacer el registro sin necesidad de estar colocando la huella digital, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace lo que es la aplicación del IPER con este método, que es el método 2 que está dentro de la norma. ¿Sí? Hasta acá, no sé si alguien tiene alguna duda o les quedó todo claro.
Muy bien, vamos a continuar. Para el tema del control de riesgo, ¿no? Que es parte de la toma de decisiones basada en la información de la evaluación de riesgos, está orientada a reducir el riesgo, a la exigencia del cumplimiento y la evaluación periódica de la eficacia de este control, ¿no? Entonces, las medidas de control, existe una jerarquía que nos dice que primero debemos buscar la eliminación, que viene a ser a suprimir el peligro definitivamente. Si no se puede, se busca la sustitución, que es cambiar algún elemento o proceso por otro de menor riesgo. Seguimos a los controles de ingeniería, que son modificaciones de las estructuras o los diseños para separar al trabajador del peligro. Luego tenemos los controles administrativos, que son procedimientos, manuales, señalización, etcétera, que va a reducir la exposición al riesgo. Y finalmente tenemos los equipos de protección personal, que vienen a ser la última barrera, lo cual solamente busca reducir el daño entregando y usando el equipo de protección personal, ¿no? Ahí vemos que los controles blandos y los controles rígidos, ¿no? Están en esta jerarquía, ¿no? Que empezamos con los equipos de protección personal y conforme vemos que aumenta la flecha o sigue la flecha, estos controles aumentan la eficacia, ¿no? La raíz del peligro, el tema de la fuente, trabajamos si es que aplicamos los controles de eliminación o sustitución. Para atacar a lo que es el medio, los controles de ingeniería y los administrativos, y el receptor únicamente con los equipos de protección personal. Ahora sí vamos a poner ejemplos, ¿no? Este ejemplo que he colocado acá es el peligro, presencia de tiburones, ¿no? Por ejemplo, estamos en una playa y hay presencia de tiburones. ¿Cuál es el riesgo? Que haya el ataque del tiburón a la persona, ¿no? Entonces hacemos una evaluación del riesgo. ¿Cuál sería un control de eliminación? Retirar o sacar a los tiburones, ¿no? Esa sería una eliminación del peligro, pero ¿se va a poder hacer? Probablemente no. La sustitución, ¿no? Quito los tiburones y pongo otro animal que represente menos peligro, una foca, un delfín, qué sé yo, ¿no? Pero eso tampoco es, generalmente no se puede hacer. Control de ingeniería, ¿cuál sería? Colocar a los tiburones en jaulas, ¿no? Entonces yo lo puedo visualizar, ahí vemos el buzo que ya puede entrar con mayor tranquilidad. ¿Cuál es el control administrativo? Poner un anuncio que dice peligro, zona de tiburones, ¿no? Para que las personas puedan saber que ahí se encuentran y tengan las precauciones, ¿no? Y al final ahí está la imagen de lo que vendría a ser el equipo de protección personal, que viene a ser un traje para el buzo, ¿verdad? Un traje especial que lo proteja ante un ataque del tiburón. Ahora sí, un ejemplo de aplicación a lo que son los trabajos. Ahí tenemos el peligro, aumento de la intensidad y ritmo de trabajo o doble presencia para lo que viene a ser el trabajo remoto, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Las exigencias psicológicas en el trabajo. La eliminación, ¿cuál sería? Que se quite el trabajo remoto, ¿no? Si es que supongamos que una empresa por el tema del COVID, todo fue remoto durante mucho tiempo, ¿no? Y de pronto ya cuando se fueron generando medidas y el Estado fue promoviendo algunas normas, todo quizás bajó, ¿no? Decidieron retomar el trabajo presencial y eliminar el trabajo remoto, ¿no? Entonces ahí sí se eliminó esta parte de lo que es la doble presencia, el aumento de la intensidad del trabajo, ¿no? Porque en el trabajo remoto se veía muchas veces el tema de que se pierde la línea de lo que es mi tiempo de trabajo y mi tiempo o calidad con la familia, ¿no? Es mucho más difícil hacer ese control en un trabajo remoto que en un trabajo presencial. Lo que es la sustitución, en este caso, ¿no? Cambiar de actividades, cambiar lo que viene a ser el puesto quizás, que eso también muy pocas veces se puede dar, ¿no? Pero está ahí el tema también de los controles de ingeniería. ¿Cuáles son los controles que se pueden establecer para quizás disminuir esa intensidad o ritmo de trabajo? Son las aplicaciones,
¿no? Lo que son programas quizás que puedan sintetizar la información y así el trabajador únicamente haga un análisis, una evaluación más rápida, ¿no? Y los controles administrativos que vienen a ser los horarios, ¿no? Quizás un programa de pausas activas o un tema de campañas de salud con trabajadores que hayan salido con o que se hayan identificado con este peligro o este riesgo, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? De los controles que se podrían aplicar, que como les digo, no todos son viables, sí, pero se colocan ahí por un tema de poder ejemplificarlo. También recordarles que en una evaluación no es necesario que estén todas las medidas de control que están en la jerarquía de controles. No necesariamente aplican todos. Por ejemplo, acá no visualizan equipos de protección personal, porque para un tema psicosocial no hay ningún equipo de protección personal que te ayude a disminuir ese peligro, ¿no? No, no aplica. Entonces, ese escenario se puede dar en cualquier tipo de evaluación, ¿no? No es necesario, a veces se dan uno o dos de los controles y si es que esos son los que puedo aplicar en mi evaluación y he identificado, está bien, ¿no? Porque cada tarea o cada situación es diferente, ¿no? Ahora sí vamos a explicar brevemente, ¿no? Cada uno de lo que son las medidas de control para que quede quizás un poquito más clara la diferencia. Muy bien. La eliminación, como dijimos, ¿no? Este control, este riesgo es eliminado desde la fuente, ¿no? Es decir, el peligro ya no va a estar presente. ¿Cómo hacemos? Automatizando un proceso, ¿no? Ahí les coloqué el ejemplo. Si antes hacía un trabajo yo para hacer la limpieza, tenía que subir a unas escaleras, pues, ¿qué es lo que hago? Implemento los jaladores manuales. ¿Qué hice? Eliminé el trabajo en altura, ¿no? El trabajador ya no va a tener que subirse a las escaleras para hacer esa labor, ¿no? Entonces, eso sería un ejemplo de la eliminación. También si es que se hace una automatización, ¿no? Quizás antes los trabajadores tenían que hacer en una línea de trabajo, manipular cajas, qué sé yo, y luego ponen robots. Eliminan el peligro. También eliminaron el puesto de trabajos, ¿no? Como vemos, pero se eliminó el peligro, ¿no? Sustitución, ¿no? Sustituir un material por otro que sea menos peligroso. Si es que hago una limpieza con un producto que me causa una dermatitis o una alergia, pues lo sustituyo por otro que tenga la misma función, pero con menores consecuencias, ¿no? O también vemos ahí en el ejemplo hacer la limpieza quizás en mi casa, ¿no? Luego con una escoba, quizás levanto polvo y digo, ¿sabes qué? Lo voy a cambiar y ahora utilizo una aspiradora, ¿no? Entonces, ahí se sustituye y se minimiza el riesgo. Los controles de ingeniería, como les decía, están enfocados en separar al trabajador de la fuente del peligro, ¿no? Ahí está el tema de rediseñar máquinas, aislarlas, generar, ¿no? Lugares de protección para el operario. Como ya les dije, el tema de insonorizaciones, extracciones de gas, de polvo, las guardas de seguridad, ¿no? Etcétera. Los controles administrativos son los más comunes, ¿no? Que vamos a encontrar. Están el tema de las señales, las señalizaciones, los avisos, carteles que ustedes pueden encontrar en todas las instalaciones. Esos son parte de los controles administrativos. ¿Qué más? Los procedimientos. Procedimientos de trabajo, ¿no? Están dentro de los controles administrativos. ¿Qué más? El tema de las inspecciones también, ¿no? Las inspecciones de los equipos, de las instalaciones, las capacitaciones, ¿no? Los controles de acceso, los permisos de trabajo, decir, ¿sabes qué? A esta zona no van a ingresar todo el personal, solamente los que están en esta relación, ¿no? Una zona de trabajo restringido, también es un control administrativo, ¿no? El usado de etiquetas, ¿no? Para poder separar los contenidos de algunos envases y poder el rotulado, como le dicen, los horarios de trabajo, los manuales, monitoreos, etcétera. Todo eso está dentro de los controles administrativos.
Y finalmente, como dijimos, están los equipos de protección personal, ¿no? Estos EPPs se van a implementar dependiendo de la actividad que realice el trabajador, ¿no? Y se tienen que utilizar sí o sí. Como ustedes saben, nosotros somos una empresa que según la modificatoria que hubo en la norma, ahora estamos dentro de una actividad de alto riesgo, ¿no? Entonces, eso hace que tengamos mayor precaución con el tema de las medidas, ¿no? En este caso, los equipos de protección personal se tienen que utilizar los básicos, como hablo de lo que es el casco, el calzado o las punteras, ¿no? Para ingresar a lo que son las zonas operativas, las zonas de mantenimiento, ¿no? Es obligatorio, ¿no? Entonces, este PP, según la medida de control, tiene que seleccionarse en base a cada riesgo, ajustarse apropiadamente según sea aplicable y usarse de una manera consistente y apropiada, ¿no? Pero también queda bajo responsabilidad del trabajador usarlo de manera correcta, ¿no? Hacerle también una conservación. ¿Qué implica esto? Darles la limpieza y el mantenimiento respectivo, ¿no? Sobre todo el tema de la limpieza, ¿no? Si a mí me dan un casco, pues lo tengo que mantener limpio, ¿no? Porque mis CPPs, como yo los use y cómo es que se vean, van a reflejar un poco también a la persona, ¿no? Entonces es importante también darles un cuidado adecuado, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el tema de la capacitación. Como hemos visto, es realmente un tema introductorio bastante básico en el tema del hiper para poder tener en cuenta las definiciones y los términos. Una vez que esto queda claro, ya se puede ahondar un poco más en el tema de la evaluación, ¿no? Pero no podríamos hacerlo si es que no les ha quedado clara la diferencia entre peligro y riesgo. ¿Sí? Entonces es el momento de que si ustedes tienen alguna duda, ¿no? De algo que quizás no ha quedado claro en la capacitación, en lo que les he explicado, me la pueden decir para que así poder aclarar esa duda y quizás sus compañeros que puedan tener esa misma inquietud también la puedan resolver, ¿sí? También decirles que aquí está el código QR para que ustedes puedan registrar su asistencia y rendir la evaluación, ¿no? Es importante para que también poder identificar que los conocimientos de la capacitación han quedado claros, ¿no? La evaluación está en base a lo que les he explicado ahora. También les voy a pasar el material, ¿no? Y bueno, ahí está el código QR. El link de la evaluación también la voy a pasar por el grupo que se tiene por medios digitales. ¿Sí? Entonces, a ver, por favor, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta.